Pues nada, bienvenidas a todas, creo que somos todas chicas esta vez, a esta quinta sesión del curso del Seminario Mujeres en Diálogo. La verdad que este año los temas están siendo interesantísimos, además todos temas vinculados a nuestras preocupaciones como mujeres, ¿no? La cuestión del clima, la cuestión de la paz y ahora la cuestión del colonialismo, ¿no? Pues que tanto nos preocupan y que tienen que ver tanto con la realidad de nuestro mundo. Creo que este es uno de los objetivos principales de nuestro seminario, el diálogo con la cultura y el diálogo con la realidad. Y bueno, este año tenemos unas ponentes de lujo, así que vamos. Recordáis que es nuestra quinta sesión, aunque debería ser la sexta, porque la sesión de diciembre la tuvimos que anular, pero esperamos contar con Geraldina en alguna otra ocasión, que seguro que está disponible para nosotras. Así que, bueno, voy a dar la palabra a María, que es la que va a presentar a Silvana, nuestra ponente de hoy. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, las participantes y los participantes fieles y perseverantes que tenemos este curso. Gracias. Bueno, buenas tardes para los participantes. Y bueno, para mí es un gran gusto volver a verlas a ustedes y también en particular a Silvana, a quien saludo desde nuestro común Río de la Plata, con la enésima ola de calor de este verano que nos está matando, con terrible sequía además, pero ahí vamos. Bueno, Silvana Rabinovich es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra o magíster en filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, en donde nació. Es investigadora titular de tiempo completo en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigación. María, espera un momentito que está silenciada, tienes que rebobinar un minutito. Tienes que darle al micro porque está silenciada. Arriba a la derecha, bueno, el miel. Arriba a la derecha hay un... Ahí, perfecto. Pero ¿cuánto no se escuchó? ¿No se escuchó nada? No, se escuchó hasta la Universidad de Rosario, por ahí hasta ahí se escuchaba. Vale, sigo. De verdad que no toqué nada, no sé qué pasa. Bueno, sigo. Que decía, en la Universidad de Rosario, es investigadora titular de tiempo completo en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras de México, el país donde vive desde hace mucho tiempo. Es también tutora de posgrado en filosofía de dicha facultad de la UNAM y profesora invitada en universidades de Argentina, Brasil, España, Francia, Haití, República Árabe Saharaui Democrática. También es responsable de los proyectos Papit-In, Heteronomías de la Justicia, en la UNAM, y voy a después, mientras ella habla, voy a poner en el chat de la reunión algunos enlaces a estos proyectos y trabajos en los cuales, para que las que tengan interés puedan visitarlos. Y en estos años, 2022 y 2023, está como investigadora invitada por el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahí está, miembro del, no sé, esa sigla no sé qué quiere decir, Silvana IEXCUL, Ideologías y Expresiones Culturales Árabes. Bueno, los últimos libros de Silvana como autora, El último Estrazos para una teología política descolonial,
publicado por la UNAM en 2021, La Biblia y el dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, publicado en Rosario y también en la Ciudad de México en 2020, y en inglés en 2022 en Estados Unidos, y también ha escrito Interpretaciones de la Heteronomía, publicado en 2018 por la UNAM. Y bueno, también ha sido editora y coeditora de otros trabajos muy interesantes que ahora no voy a enumerar, pero sí destaco la exposición y catálogo que tienen en el sugestivo título y contenido de Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de muros diferentes. Fue una exposición realizada en la Ciudad de México en 2020, pero se puede también visitar en línea, y también voy a poner el enlace para que lo puedan visitar. Y hoy nos va a hablar de teología política decolonial desde el grito de Palestina. Así que la palabra es tuya, Silvana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación. María, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Sí, me pareció, por lo que llevo aquí unos meses en España, le comentaba a María, que voy a detenerme un poquito en la idea de decolonial, porque no es tan evidente. Me ha pasado mucho que hay gente que le parece más una reacción de resentimiento que un posicionamiento. Y me parece que como ustedes tienen especial sensibilidad con Palestina, que es algo que yo comparto, y además compartimos las lecturas de la Biblia, yo especialmente el Antiguo Testamento, y vine aquí a estudiar el árabe, y estoy clavadísima con el judeo árabe, que me ha abierto muchas esperanzas en las utopías de la traducción. Creo que sí, vale la pena pararnos primero bien en qué decimos cuando decimos decolonial, fuera de modas académicas de Estados Unidos y de otras cosas que suenan y que parece que no, aquí no tienen sentido. Y creo que el poema de Mahmoud Darwish, que ojalá hayan podido leer, pero que de todos modos vamos a ir viendo juntas aquí, es clave, porque él lo saca en un libro sobre el Andaluz, que se llama 11 planetas y 11 astros, y en realidad, bueno, a lo que refiere es al sueño de José, ¿no? Cuando él sueña que hay 11 astros y el sol y la luna todos se inclinan hacia él. Y lo hace en 1992 para el 5º centenario, tanto de la expulsión de Granada como de la conquista de América. Entonces, bueno, sí vamos a ver que al indio, él se lo imagina como el indio piel roja, como en las películas. Hay algo de orientalismo también en la imagen del indio que tiene Mahmoud Darwish. Sin embargo, lo que él va a desarrollar ahí es este paralelismo entre los pueblos originarios de nuestra América y los palestinos en Palestina. Respecto de la colonización de asentamiento israelí. Entonces, me gustaría apenas decir algunos conceptos para ponernos en sintonía. Y uno es de Aníbal Quijano, es la colonialidad del poder. Y con colonialidad del poder él se refiere a que en el siglo XVI el poder se manifiesta como dominación e idea de raza aplicada a América en torno al eje del capital y del mercado mundial, que está fundado como la sistemática división racial del trabajo. Por eso, digamos, es de suma importancia porque todo el movimiento migratorio, como se lo llama ahora, que podemos discutir incluso el nombre de migración, tiene que ver con eso, tiene que ver con un despojo territorial y un neocolonialismo que hace que poblaciones enteras empobrecidas
tengan que tocar las puertas de un continente que se enriqueció a costa de su empobrecimiento. Incluso yo en algún artículo le llamo a esto exilio domiciliario, porque es como que a uno le arrancan el suelo debajo de los pies, ¿no? Cuando vienen y en el cerro, que es, por ejemplo, fuente de plantas medicinales, viene una compañía a buscar los minerales que se esconden bajo el cerro, ¿no? Entonces eso es una forma de la muerte que tiene, y una palabra que se gestó aquí en España es Adela Cortina, quien acuñó este término de aporofobia. Aporofobia como odio al pobre, como miedo al pobre, pero es un sistema entonces que se pertrecha contra aquellos empobrecidos por ese mismo sistema, porque no me gusta hablar de pobres y de ricos, sino de empobrecidos y enriquecidos, ¿no? Entonces, bueno, estamos entonces con que la sistemática división racial del trabajo es la que funda todo este eje del capital y el mercado mundial, y el recurso viene de América. Habla de una secularización que es específicamente burguesa de la cultura y de la subjetividad. Dice, voy a leer un pedacito acá en el libro Trazos para una teología política descolonial, yo lo cito a Quijano, y Quijano dice: el nombre de una perspectiva de conocimiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa occidental antes de mediados del siglo XVII, aunque algunas de sus raíces son sin duda más viejas, incluso antiguas, y que en las centurias siguientes se hizo mundialmente hegemónica, recorriendo el mismo cauce del dominio de la Europa burguesa. Su constitución ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las necesidades del patrón mundial de poder capitalista, colonial moderno, eurocentrado, establecido a partir de América. Entonces, bueno, esto me importa mucho que quede claro a qué nos referimos con colonialidad de poder, entonces, a dominación, a otro eje importantísimo que es el de la raza, a el maridaje, ¿no? O sea, como una esencia común, ¿no? Del capital y el mercado mundial, esto que después se habla de globalización como algo muy moderno, pero empieza con la conquista, y que, digamos, lleva a esta sistemática división racial del trabajo, incluso lleva a empresas europeas que se encargan de llevar los barcos de esclavos para, por ejemplo, para el Caribe, para la caña de azúcar, a los Estados Unidos. O sea, hay toda una movilidad forzada que es la que produce este sistema, la que sostiene este sistema. Y hay otro componente que se lo recibimos de un pensador palestino, que es Eduard Said, que es el de orientalismo. Y el orientalismo, que es digamos, un posicionamiento profundamente eurocentrado, es decir, en la que Europa se pone como sujeto, como aquel que puede calificar todo el resto, se pone incluso como ex nihilo, como aquello donde empieza la cultura. Y entonces, bueno, el occidental, llamado a sí mismo occidental, porque si usamos el mapa nos damos cuenta que más al occidente está América, pero no, la idea del occidental como el europeo, que se considera a sí mismo racional, confiable, maduro, adulto, cosas que considera que le faltan al oriental, que es, digamos, es alguien en quien no se puede confiar, es alguien pasional, es voluptuoso, en fin, todo aquella imagen que también tiene ensoñaciones, digamos, porque el orientalismo no es que únicamente lo demuestra como un monstruo, pero lo infantiliza al oriental, teme su voluptuosidad, pero por otro, y lo considera no confiable, lo considera no racional, porque tiene otra lógica, porque son otras culturas, y
se erige, ¿sí?, el pensamiento europeo, la lógica aristotélica del tercero excluido, es decir, una cosa es o no es, pero no puede ser y no ser a la vez, cosa que la vida nos enseña que sí. Y entonces, bueno, todo esto hace que haya una sobrevaloración de lo europeo, que produce ese pensamiento eurocentrado, se considera la civilización y todo lo demás barbarie, y aunque se fascina con Oriente, por supuesto, pero se fascina de una manera exótica, pero no lo toma en serio, ¿no? Bueno. Entonces, a mí, en vez de decir, bueno, si teología política, ¿qué quiere decir teología política? Dice Carl Schmitt, que fue un jurista nazi, que por cierto escribía muy bonito, la verdad que es lindo leer a Schmitt, a pesar de que uno no está de acuerdo con él. Schmitt dice que los conceptos del mundo laico, de la política laica, en realidad son conceptos teológicos secularizados, es decir, el Estado es la secularización de Dios, por ejemplo, el milagro, que es algo que contradice las leyes naturales, ¿no es cierto? Un milagro se seculariza como el estado de excepción en el Código de Leyes, ¿no? Así funcionó el nazismo, ¿no? Constantemente en estado de excepción. No derogó la Constitución de Weimar. Entonces, bueno, Schmitt dice que todos los conceptos, bueno, sí, los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados. Y la palabra secular ya es una palabra cristiana, ¿no? Religiosa. Y entonces él, por ejemplo, va a tratar de usar esa teología política para mantener el status quo. Hay un pensador judío que discute con Schmitt y que Schmitt toma muy en serio, que es Jacob Taubes. Y Jacob Taubes va a discutir con él y le dice, mire, usted es un apocalíptico de la contrarrevolución. Los dos somos apocalípticos, pero yo soy un apocalíptico de la revolución porque busco terminar con las injusticias de esto que usted, donde ve usted un orden, mientras que usted es un apocalíptico de la contrarrevolución, que lo que busca es alejar lo más posible esa revolución y mantener el status quo. Aunque sea un infierno, este tiempo del fin, lo que va a hacer es detener el fin de los tiempos, que sería lo apocalíptico, ¿no? Entonces mantengámonos en este tiempo del fin, dice Schmitt, y Taubes dice, mejor ya que se termine este tiempo de injusticia y de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, él va a hablar, Taubes, en contraposición a Schmitt, y por lo que él sí recupera esta, o sea, no es que podemos decir, no, o sea, la teología política es algo malo, si la política fuera toda laica, sería, no habría problemas. Por ejemplo, típico decir que Palestina, el problema es un problema religioso, son musulmanes y judíos fanáticos. Si fuera la política laica no habría ningún problema, y eso no es verdad, porque el laicismo es cristiano y lo que muestra, lo muestra muy bien Talalasa, que va a decir que, por ejemplo, la laicidad francesa en realidad es la libertad de ocultar los signos religiosos, sobre todo los musulmanes, ¿no? Y los judíos también, pero, o sea, si fuéramos todos católicos estaría todo bien, eso no habría contradicción entre la política laica y que todos fuéramos católicos. Entonces, bueno, no, lo que va a decir Taubes es, hay una concepción, hay una trampa en la secularización. Esta trampa pretende, va a decir él, que es como una concepción copernicana de pensar una tierra sin cielo, ¿sí? Es decir, pura inmanencia y vencer a la trascendencia. Y una vez muerto Dios, el terreno político se define a partir de las tensiones entre fuerzas en el plano inmanente, ¿no? Pero entonces lo que se trata es de hacer estrellar el cielo contra la tierra, ¿no?
eso repercute en el ecosistema, ¿no? La relación entre la naturaleza y la gracia colisiona, ¿no? En el marco trascendente, ¿sí? Es decir, si hay un Dios, hay una relación de analogía entre la naturaleza y el cielo. Mientras que en el marco de la pura inmanencia, es decir, del mundo secular, hay una antítesis, ¿no? Y se quiere erradicar a Dios y como algo autoritario, ¿no? Y entonces, bueno, vemos las consecuencias ecoteopolíticas, podríamos decir, ¿no? En ese contexto yo quería que nosotros leamos el poema de Darwish, que supongo que pudieron hacer, ojalá hayan podido hacer una lectura, les cuento un poquito la historia de ese poema, con este video que me gustaría compartir. Pido disculpas por la calidad del audio, pero está subtitulado abajo, y como está en inglés está bueno para poder seguirlo en la lectura. Es realmente, a mí me emociona muchísimo ese video. Es algo que ocurrió en diciembre del 2016. No sé si recuerdan Standing Rock, cuando estaban defendiendo los Lakota el agua en Estados Unidos, y fue un grupo de veteranos de guerra a pedirles perdón. Entonces, les voy a compartir aquí, o sea, yo ya puse compartir contenido. ¿Sí ven mi pantalla o todavía no? ¿No? Todavía no. No, compartir contenido. Claro, porque tengo que poner pantalla. Y ahora la ventana es esta. La comparto. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ahora sí. Excelente. Bueno, entonces voy a ponerlo y ojalá que se pueda leerlo de abajo, porque el audio es muy bajo, está al máximo. A ver, lo voy a poner al principio. We stole minerals from your sacred hills. We blasted the faces of our presidents onto your sacred mountain. And we took still more land. And then we took your children. And then we tried to take your language. We tried to eliminate your language that God gave you and that the Creator gave you. We didn't respect you. We polluted your earth. We've hurt you in so many ways. And we've come to say that we are sorry. We are at your service. And we beg for your forgiveness. Forgiveness, world peace, world peace. We will take a step. We are a Kurta sovereign nation. We were the nation, and we're still a nation. We have a language to speak. We have preserved the caretakers of the hemisphere. We do not own the land owns us. Bueno, estamos otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, era un fragmentito nada más, y me imagino que ayudó el subtítulo. Ahí hay una confesión importante de haber robado la lengua a los hijos, haber dañado la tierra, o sea, son cosas muy concretas las que dicen,
un pedido de perdón sincero y la respuesta es magistral, ¿no? Porque responde lo mismo que dice el Levítico, ¿no? Después de las leyes de sabático y jubileo, lo que dice es que somos extranjeros sobre la tierra, nosotros no poseemos la tierra y lo que tenemos es que cuidarla. Y a mí me gustaría que después de hablar del poema, hablemos de esto. El poema de Darwish, entonces les conté en qué contexto lo escribe en el año 92 para el quinto centenario, doble quinto centenario, no tanto de este exilio tremendo que es para los musulmanes, que es la expulsión de Granada, como la conquista de América. Si siguen los diarios de Colón, verán, ¿no? Cómo digamos, él va planeando y escribe que el oro va a servir para reconstruir el templo en Jerusalén, ¿no? O sea, hay una cosa de extractivismo desembosado que se considera con todo derecho a hacerlo. Y entonces lo que Darwish va haciendo en este poema es el paralelismo entre el indio y el palestino. Nosotros en México recibimos este poema, nos lo trajo un historiador antisionista israelí que era muy amigo, un amigo personal de Darwish, que es Amnon Ras Krakotkin, porque nos había dado un curso, y bueno, estando un compañero palestino, Shadi Rohana, nos reunimos semanalmente un grupo durante 6 meses a traducir este poema todos juntos. Aportábamos cosas también del español, de filosofía, desde las letras, y tratando de hacer una traducción desde una perspectiva de América. Y entonces, claro, al tener después de 6 meses el poema ya traducido, ahí empezó la historia, porque en realidad nos dimos cuenta que el poema tenía que seguir, recién empezaba su camino de traducción, y el castellano tenía entonces esa función de ser un puente entre el árabe, que era la lengua original, y las culturas originarias de América. Y bueno, empezamos con 5 lenguas, les pedimos a poetas jóvenes, en México hay 68 familias lingüísticas, hay una pluralidad impresionante, ¿no? Entonces, 5 lenguas, o sea, en este libro salió, el libro está la portada en español y aquí está la portada en árabe. Si lo abren de un lado empieza en árabe, del otro empieza en castellano, y en el medio están cada una de las lenguas con un pequeño texto del traductor, la traductora en general, bueno, hay de todo, hay traductoras y traductores que lo que hacen es contar su experiencia de traducción, que cada una es muy distinta. Y también, bueno, hay datos sobre la lengua donde se habla, en fin, varios datos. Pero esto recién empezaba con este libro. De hecho, la portada es un grabado que hizo un artista Mije, que él de este modo también tradujo el libro y el poema. Y después, bueno, seguimos en Argentina, se tradujo al comi, al quechua, se está traduciendo al guaraní, y se está traduciendo también al mocoví. Se tradujo al creol de Haití, al farsi, en fin, sí, al totonaco, hay varias lenguas. Si ustedes, yo ahora voy a compartir pantalla con la página web de nuestro grupo, que como podrán ver hay 1.000.000 de cosas ahí para ver, pero bueno, vamos a empezar por ver el poema. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá. Pero no es esto. A ver, espera. Acá. ¿Sí? ¿Se ve el poema? Bueno, esto está como pueden ver aquí, esto es el proyecto se llama Heteronomía de la Justicia, Nomadismo y Hospitalidad en el Lenguaje, y en la pestaña de Hospitalidad en el Lenguaje está esto que llamamos retornos del discurso del indio. Indio, por supuesto, lo pusimos entre comillas porque obviamente es inapropiado. Vamos a hablar por qué, lo dice el mismo Darwish. Y retornos, la palabra retorno, que es sumamente, digamos, está en el corazón de todo el problema de Palestina, de toda la historia de Palestina, que es el derecho al retorno, pero además retornos en el sentido de que, bueno, vuelve el poema traducido al autor, ¿no? El libro se llama Retornos del discurso del indio para Mahmoud Darwish. Y entonces, bueno, ahí se pueden ver, aparte de la traducción pictórica que hizo Máximo
que es un artista mije, hay algunas versiones del poema. Está Picando los ojitos, está en árabe, español, totonaco, creol de Haití, farsi, náhuatl. Nosotros vamos a abrir el español, pero si fueran a los costados pueden ver también la experiencia de traducir al poema, van a ver grabados, lo hemos leído con los poetas saharauis. Los saharauis tienen la costumbre de responder a la poesía con poesía, entonces ellos, además de leer el poema de Darwish, cada uno de ellos escribió un poema para Darwish. Entonces, bueno, cada uno le habla desde su relación con la colonización. Entonces, bueno, yo infiero que ya leyeron la primera parte y la pasaría, o sea, bueno, lo que es importante es que acá hay un epígrafe del jefe de Amish Seattle. No sé si recuerdan que hubo, estuvo muy de moda y circula como una carta ecologista. Hay toda una discusión en torno a eso exegética, pero realmente no tiene sentido. Darwish entiende como poeta la veracidad que tiene la ficción y la poesía, y más allá de que lo que el jefe Seattle dijo había sido traducido, nos llega traducido, ya tamizado por 2 lenguas, y posiblemente en un momento dice lo contrario de lo que nos llega a nosotros. En los años 70, en una película, cobra un sentido de defensa de la tierra que es el que queda y es el que abraza Darwish en esta piel del indio. Y entonces, bueno, empieza con esta cuestión de que acaso dije muertos, no hay muertes sino un cambio de mundo. Y esto es sumamente importante, y bueno, a nosotros en México nos toca muchísimo, ¿no? Por la concepción de los muertos. Y no sé si han leído, hay un libro fantástico de una pensadora belga que se llama Vincent Després, y el libro se llama A la salud de los muertos. Se los recomiendo muchísimo, porque lo que ella muestra ahí es que la concepción de la muerte como el fin de todo es apenas una pequeña parte de la humanidad y en la historia que pensó esto, pero la convivencia con otros mundos es algo de muchas más culturas, ¿no? También es algo eurocéntrico haber pretendido que la muerte era el fin de todo. Entonces, yo pasaría la primera parte porque entiendo que ustedes la leyeron para ir directamente a la segunda. Ahí él va a decir: el Señor de los Blancos no entenderá las antiguas palabras aquí en las almas libres entre el cielo y entre los árboles. Pero Colón tiene el libre derecho de encontrar la India en cualquier mar y tiene el derecho de llamar pimienta o indios a nuestros espectros. Puede también romper la brújula del mar para que se alinee junto con los erróneos vientos del norte. Pero él no cree que los humanos sean iguales, como fuera del reino del mapa lo son el aire y el agua. Y que ellos nazcan como nace la gente en Barcelona, aunque veneren al Dios de la naturaleza, que encuentran en todas las cosas, y no adoren el oro. Bueno, esto es digamos, ya ahí nos introduce con la cuestión de las Indias, que, bueno, el hecho de llamar indios ya parte de un error, y de un error en la brújula. Hubo ahí un error que lo llevó a donde él no sabía, y con lo que se encuentra, que el otro al que se encuentra no puede creer que sea un semejante, ¿no? Y bueno, ustedes conocen toda la polémica que hubo en Valladolid en torno a la humanidad o no de los indios, entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, pero a lo que apunta ya aquí Darwish es que aquellos otros que no son reconocidos como humanos veneran al Dios de la naturaleza, pero no adoran el oro, ¿no? Y sobre el oro vamos a hablar después, porque el oro, dice David Copenhague en un libro magnífico, un testamento que él da al antropólogo Bruce Albert desde la Amazonía, dice, mientras el oro está en la piedra, está vivo, ¿no? Entonces, hay otra concepción de la vida también. Sigo con el poema. Y Colón el libre busca una lengua que no halló aquí, y busca oro en los cráneos de nuestros ancestros bondadosos, y tuvo su porción de lo vivo y de lo muerto en nosotros. Entonces,
¿Por qué sigue con la guerra de exterminio desde su tumba hasta el final? Bueno, llama la atención, ¿no? Uno va a Sevilla, ve la tumba de Colón y Darwish piensa en esa tumba y dice, en esa tumba sigue librándose una guerra, porque Colón es más allá de la persona Colón, sino esta actitud de, en nombre de una libertad, que es muy cuestionable ese sentido de libertad, busca aquello que no es natural buscar y lo hace a costa de la vida ajena, ¿no? Entonces, dice Darwish, ¿por qué sigue con la guerra de exterminio desde su tumba hasta el final? Y nada queda de nosotros, salvo un ornamento para la ruina y ligeras plumas sobre los ropajes de los lagos. Aplastaste 70 millones de corazones, ya es bastante, suficiente para que regreses desde nuestra muerte como un rey sobre el trono de la nueva era. Pero no es tiempo ya, extranjero, de que nos encontremos como dos extraños en una misma era y en un mismo lugar, como los extraños se encuentran al borde del abismo. Bueno, aquí lo que tenemos también es un poco la escena que vimos recién de los veteranos de guerra ante el jefe Lakota, pero también vemos y eso que él dijo, de que somos extraños en la tierra y somos extraños en el tiempo, y lo que él agrega es que estamos al borde del abismo. Es decir, aquí, por lo que, por ejemplo, evoqué antes el nombre de David Copenhague, desde la Amazonía, él dice, tengo que hablar para el hombre blanco, aunque sé que el hombre blanco es como un perro, al que si le pones un trozo de carne no va a comer solo para saciarse, sino que no va a parar hasta que no termine de comer. Eso pasa con el deseo de posesión y de apoderarse de las cosas de esto que se llama a sí mismo civilización, y nos ve a nosotros en la Amazonía como los bárbaros, y que son los únicos que están cuidando lo que queda para respirar en el planeta, ¿no? Es lo que dijo el presidente Gustavo Petro ante las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, hace unos meses atrás. Ya, o sea, perdonen la deuda y déjennos cuidar el planeta porque no lo están pudiendo hacer. O sea, ya basta de inventar tecnologías y más de lo mismo. Hay un problema en la lógica, ¿no? Entonces, estarse al borde del abismo. Dice, para nosotros lo que es para nosotros y para nosotros lo que de cielo es de ustedes. Para ustedes lo que es para ustedes lo que de aire y agua es para nosotros. Es decir, o sea, cada uno tiene lo suyo, pero nosotros nos quedamos con lo del cielo, o sea, nosotros nos quedamos con la trascendencia, porque ustedes rechazaron la trascendencia y ustedes nos roban el aire y el agua, ¿no? Para nosotros lo que de guijarros es de nosotros y para ustedes lo que de hierro es de ustedes. Es decir, ahí tenemos la intifada y tenemos las piedras contra las balas. Ven, compartamos la luz en la fuerza de la sombra. Toma lo que quieras de la noche y déjanos 2 estrellas para enterrar a nuestros muertos en la órbita. Y toma lo que quieras del mar y déjanos 2 olas para pescar. Y toma el oro de la tierra y el sol y deja para nosotros la tierra de nuestros nombres. Y regresa, extraño, regresa a los tuyos y busca la India. O sea, aquí en esta parte lo que él va a recordar más que nada es ese error inicial, ese daño brutal y el hecho de decir ya basta. Bueno, sigue en esta otra parte, la tercera, nuestros nombres, árboles hechos del habla divina, un ave volando más alto que un fusil. No corten los árboles del nombre, ustedes que vienen en guerra desde el mar, no suelten sus caballos en llamas sobre la planicie. Fíjense todo lo que pasa con los topónimos. En Palestina, en América. O sea, cada vez más vamos a ir viendo cómo escrito en árabe, hablado por el indio, este discurso habla en 2 lenguas y habla en 2 tiempos. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su fe y para nosotros la nuestra. Entonces, no entierren a Dios en libros que como ustedes pretenden les han prometido una tierra sobre nuestra tierra, y no hagan de su creador un chambelán de la corte del rey. Yo me quiero detener aquí porque es muy importante. Yo, como contaba María, escribí hace unos años la Biblia del Dron, ¿sí? Que es sobre cómo se usa
figuras bíblicas con fines militaristas, ¿no? La Biblia está compuesta digamos, por varios discursos, pero mayormente hay dos corrientes antagónicas, cuando hablo de la Biblia, hablo de la Biblia hebrea, ¿no? Está la corriente monárquica y la corriente profética, y colisionan, ¿no? Y entonces, claro, el nombre de la colonia se apodera de la monárquica y del libro de Josué, por supuesto, y de las partes más belicistas, del Deuteronomio y de Números. Mientras que los profetas se van a aferrar al Levítico, al recuerdo del sabático y del jubileo, de las leyes sociales y morales que están en la parte que habla de la santidad. Que la santidad nada tiene de sobrehumano, sino de profundamente humano. Santo es, en el Levítico, no poner un obstáculo ante un ciego, no hablar mal de un sordo. Santo es amar para el prójimo lo que uno ama para uno mismo, no es amar al otro, es amar para el otro. Santo es no quedarse con el jornal del obrero en la noche, o sea, hay que pagar cada día el jornal trabajado. En fin. Entonces basta de usar a Dios de empleado, ¿no? Esta idea de la Biblia hebrea de un Dios de los ejércitos, es el Dios de los ejércitos del sol, de la luna y las estrellas, no es del ejército que se mal llama de defensa, ¿no? Sino, y no puede arrogarse el dar y quitar la vida como el Dios de los ejércitos. Vuelvo aquí. Tomen las rosas de nuestros sueños para ver lo que nosotros vemos de la felicidad y duerman bajo la sombra de nuestro sauce para que vuelen palomas, como han volado ya nuestros buenos ancestros y regresaron en paz. A ustedes los blancos les faltará la memoria de la partida del Mediterráneo y les faltará la soledad eterna en un bosque que no se asome al borde del abismo, y les falta la sabiduría de las rupturas, les falta una recaída en las guerras. Aquí se refiere a la palabra Naxa, que es la guerra del 67, ¿no? Y les falta una piedra que no obedezca a la veloz corriente del río del tiempo. Les faltará un momento para meditar en cualquier cosa, para que crezca en ustedes un cielo necesario para la tierra. Les faltará un momento para vacilar entre un camino y otro camino. Les faltará Eurípides un día y los cantos de Canaán y de los babilonios. Les faltan las canciones de Salomón sobre Sulamita. Les faltará un lirio para la añoranza. Les faltará, hombres blancos, una memoria para domar a los caballos de la locura y un corazón que rasguñe las piedras para pulirse al llamado de los violines. Les falta y les faltará el titubeo de la pistola, pero si deben matarnos, no maten a las criaturas que nos han brindado su amistad. No maten nuestro ayer. Les faltará una tregua con nuestros espíritus en las noches estériles de lluvia y un sol menos ardiente y una luna llena menos llena para que el crimen parezca menos festivo en la gran pantalla. Así que tómense su tiempo para matar a Dios. O sea, acá en esta parte lo que tenemos es la utilización de la Biblia como título de propiedad de la tierra, tanto de los católicos que fueron a imponer la religión a América, como de los judíos que fueron a querer recuperar la tierra prometida en Palestina. Está esa civilización que entierra el cielo en la tierra, ¿no? Que entierra el cielo, es decir, lo que veíamos antes con Taubes, que se estrella en este inmanentismo de la pura guerra, que es la política, si lo entiende Schmitt, y está este tema de matar a Dios, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, sigo. Sabemos lo que esta ambigüedad elocuente esconde para nosotros. Un cielo que cae sobre nuestra sal le da descanso al espíritu. Un sauce camina sobre el paso del viento. Una bestia funda un reino en el vacío del espacio herido. Y un mar sala la madera de nuestras puertas. Y la tierra no era más pesada antes de la creación, pero algo semejante habíamos conocido antes del tiempo.
Los vientos nos narrarán nuestro comienzo y nuestro fin, pero nosotros sangramos hoy nuestro presente y enterramos nuestros días en la ceniza de los mitos. Atenea no es para nosotros y sabemos lo que preparó el amo metal hoy para nosotros y para dioses que no han defendido la sal en nuestro pan. Y sabemos que la verdad es más fuerte que el derecho. Sabemos que el tiempo cambió, desde que cambió la forma de las armas. Bueno, yo quiero parar aquí porque el tema del cambio de las formas de matar, de cuando se empieza a matar a distancia, todo ese cambio en las armas y la importancia, vamos al día de hoy, o sea, eso ocurrió sobre todo ya en el siglo XIX, pero la importancia, digamos, la economía israelí descansa sobre la industria bélica, que no es solo la industria armamentística, porque también la alta tecnología es parte de esa industria bélica, pero la creación de armas que cada vez más sofisticadas, en las que parece que la responsabilidad de quien las acciona se va difuminando, al punto de hablar hoy en día de armas autónomas que ni siquiera deben ser accionadas desde una computadora, porque los sensores, así con los mismos principios del hombroso, ¿no? Van a distinguir si hay que matar o no matar según ¿cómo se llama? Las características biológicas de aquel con quien se encuentra. Y eso se considera más moral en nuestro mundo civilizado, con muchas comillas, ¿no? Voy entonces a la pregunta. Entonces, ¿quién levantará nuestras voces hacia una lluvia seca en las nubes? ¿Quién lavará la luz después de nosotros? ¿Y quién vivirá en nuestro templo? ¿Y quién preservará nuestras tradiciones del rugido metálico? Les anunciamos la civilización, dijo el extranjero, y dijo, yo soy el amo del tiempo, he venido a heredar de ustedes la tierra. Pasen ante mí para contarlos, cadáver por cadáver, sobre la superficie del lago. Les anuncio la civilización, dijo, para que viva el Evangelio, dijo. Entonces pasen para que el Creador permanezca solo para mí, pues indios muertos es mejor para nuestro Señor en las alturas que indios vivos, y el Creador es blanco, y blanco es este día. Para ustedes un mundo, y para nosotros un mundo. Dice el extraño palabras extrañas, y cava en la tierra un pozo para enterrar al cielo. Dice el extraño palabras extrañas y caza a nuestros niños y a las mariposas. ¿Qué has prometido a nuestro jardín extranjero? ¿Flores de lata más bellas que nuestras rosas? Sea lo que quiera, pero ¿sabes que la cierva no comerá el pasto si fue tocado por nuestra sangre? ¿Sabes, extranjero, acaso que los búfalos son nuestros hermanos y las plantas nuestras hermanas? No caves la tierra aún más. No hieras a la tortuga en cuyo caparazón la tierra duerme. La tierra, nuestra abuela. Los árboles son sus cabellos y sus flores nuestra joya. Sobre esta tierra no hay muerte. Entonces no cambies la fragilidad con la que fue creada. No rompas los espejos de sus huertos y no sobresaltes la tierra. No le inflijas dolor a la tierra. Nuestros ríos son su cintura y sus nietos somos nosotros, ustedes y nosotros. Así que no la maten. Bueno, aquí hay todo un alegato anti-extractivista, ¿no? Anti-mega extractivista, como se diría, ¿no? Contra las mineras, muy actual. Nos habremos ido pronto, así que tomen su porción de nuestra sangre y déjenla como lo que es, como lo más bello que Dios ha escrito sobre el agua, para Él y para nosotros. Oiremos las voces de nuestros ancestros en los vientos y escucharemos su pulso en los brotes de nuestros árboles. Esta tierra es nuestra abuela, santa toda, piedra por piedra. Esta tierra es una choza para dioses que habitaron con nosotros, estrella por estrella, iluminaron para nosotros las noches de oración. Hemos caminado descalzos para tocar el espíritu de los guijarros y caminamos desnudos para que nos vista el espíritu del aire, como mujeres que nos devuelven los dones de la naturaleza. Nuestra historia fue la historia de ella. Había para el tiempo, un tiempo, para que naciéramos en ella y retornáramos de ella, hacia ella.
Devolvemos a la tierra sus espíritus poco a poco. Y preservamos las memorias de nuestros seres queridos en vasijas, con la sal y el aceite. Antes colgábamos sus nombres en las aves de los arroyos. Bueno, aquí tenemos muchas resonancias con temas bíblicos, con la cuestión de la tierra, de volver a la tierra, de ser visitante en la tierra y de volver a ella. Y preservamos la memoria, por eso éramos los primeros, sin un techo entre el cielo y el azul de nuestras puertas, y sin caballos que comieran el pasto de nuestros ciervos en el campo, y sin extranjeros pasando por las noches de nuestras esposas. Entonces dejen la flauta al viento, está llorando sobre el pueblo de este lugar herido, y llorará sobre ustedes mañana. Y mientras nos despedimos de nuestros fuegos, no devolvemos el saludo. No escriban sobre nosotros los testamentos del nuevo Dios, el Dios del metal, y no pidan a los muertos un acuerdo de paz, pues de ellos nadie quedó para anunciarles cómo hacer la paz consigo mismo y con los otros. Y estaríamos aquí construyendo aún más si no fuera por los fusiles de Inglaterra y el vino francés y la influenza. Y viviríamos como es debido vivir junto al pueblo del ciervo, y memorizando nuestra historia oral, anunciaríamos la inocencia y los crisantemos. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su ayer y para nosotros el nuestro. Y el tiempo es el río, y al mirarlo fijamente, ahoga en nosotros al tiempo. ¿Acaso ustedes no memorizan un poco de poesía para parar la masacre? ¿Acaso no fueron paridos por mujeres? ¿No han mamado como nosotros la leche de la nostalgia por la madre? ¿No se han vestido como nosotros de alas para alcanzar a las golondrinas? Queríamos anunciarles la primavera, entonces no desenfunden las armas. Hubiésemos podido intercambiar regalos y canciones. Aquí estuvo mi pueblo, aquí se murió mi pueblo, aquí los castaños se esconden los espíritus de mi pueblo. Mi pueblo volverá en forma de aire, luz y agua. Tomen la tierra de mi madre con el poder de la espada, pero yo no firmaré con mi nombre un acuerdo de reconciliación entre el muerto y el asesino. No firmaré con mi nombre la venta de un solo palmo de espinas alrededor de la milpa, ¿sí? El campo de maíz, es acá en este caso. Sé que estoy despidiéndome del último sol, arropado con mi nombre y cayendo en el río. Sé que estoy volviendo al corazón de mi madre para que entres tú, Señor de los blancos, en tu era. Entonces, levanta sobre mi cadáver estatuas de libertad. No devuelvas el saludo y erige la cruz de metal sobre mi sombra de piedra. Pronto ascenderé hasta las cimas del canto, el canto de los suicidios colectivos cuando velan su historia lejana. Y soltaré en él los pájaros de nuestras voces. Justo aquí vencieron los extranjeros, vencieron sobre la sal y el mar se confundió con las nubes, y vencieron sobre la espiga de trigo en nosotros y extendieron los cables de teléfono y luz. Aquí el águila se suicidó de melancolía. Aquí nos vencieron los extranjeros, y en esta nueva era nada quedó para nosotros. Aquí nuestros cuerpos se esfuman, nube por nube, en el espacio. Aquí nuestros espíritus titilan, estrella por estrella, en el espacio del canto. Largo tiempo pasará para que nuestro presente se convierta en un pasado como nosotros. Marcharemos hasta nuestro fin. Primero defenderemos los árboles que vestimos, y las campanas de la noche, y una luna que deseamos sobre nuestras chozas. Y la indiscreción de nuestros siervos defenderemos, el barro de nuestra alfarería defenderemos, y las plumas del ala de los últimos cantos. Pronto construirán su mundo sobre el nuestro, y sus caminos irrumpirán por nuestros cementerios hacia la luna artificial. Esta es la era de lo artificial, esta es la era de los metales. De un pedazo de carbón emergerá la champaña de los fuertes. Hay muertos y colonias, muertos y excavadoras, y muertos y hospitales, y muertos y pantallas de radar que capturan el número de muertos, que mueren más de una vez en la vida, que viven después de la muerte, y muertos que crían la bestia de las civilizaciones con muerte, y muertos muriendo para llevar cargando a la tierra sobre sus restos. Bueno, esto suena mucho y suena en todos los continentes y suena mucho acá también en España, por supuesto.
¿A dónde, Señor de los blancos, está llevando a mi pueblo y al tuyo? ¿A qué abismo está llevando a la tierra este robot armado con aviones y portaaviones? ¿A qué ancho abismo están subiendo? Fíjense esta imagen, porque al abismo no se sube nunca, ¿no es cierto? Pero aquí es una cultura que en nombre del progreso está abismando, ¿sí? Abismando el cielo y entonces se sube al abismo. Para ustedes lo que quieran, una nueva Roma, la Esparta de la tecnología y la ideología de la locura. Y nosotros huiremos de un tiempo para el cual todavía no hemos preparado nuestras obsesiones. Iremos hacia la patria de las aves como una parvada de seres humanos del pasado, divisando nuestra tierra desde los guijarros de nuestra tierra, desde los huecos de las nubes, divisando nuestra tierra, desde las palabras de las estrellas, divisando nuestras tierras, desde el aire de las lagunas, desde el frágil grano del maíz, desde la flor en la tumba, desde las hojas del álamo, desde todas las cosas. Están sitiados, blancos, por muertos muriendo, muertos en vida, muertos que retornan, muertos que revelan el secreto. Entonces, den tiempo a la tierra para que diga la verdad, toda la verdad, sobre ustedes y sobre nosotros, y sobre nosotros y sobre ustedes. Y ahora termina. Hay muertos que duermen en cuartos que ustedes construirán. Hay muertos que visitan su pasado en el lugar que ustedes están destruyendo. Hay muertos que pasan por encima de los puentes que ustedes construirán. Hay muertos que iluminan la noche de las mariposas. Muertos que vienen al amanecer para tomar el té con ustedes, calmos, tal como los dejaron sus fusiles. Así que dejen, huéspedes del lugar, sillas vacías para los anfitriones, para que les lean a ustedes las condiciones de paz con los muertos. Bueno, ustedes ya lo habían leído, pero un poema que yo me permito volver a leer porque no es de una sola lectura este poema, y porque tiene, yo traté de hacer glosas, ¿no?, en la lectura, y pido perdón por eso, pero es más que nada para ir poniendo el énfasis en toda la teología política que está ahí jugando en este discurso colonial. Y que no es solamente el discurso colonial, digamos, de Ginés de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas discutiendo, ¿sí?, sobre el nuevo mundo, sino estamos hablando también de la teología política colonial nacional, ¿no?, de Israel sobre Palestina, obviamente, ¿no? Cada vez más el poema se va más hacia Palestina, ¿no? Empieza primero con un indio bastante de las películas, podría ser de los western, pero después va tomando mucha conciencia del despojo territorial para llevarlo, ¿sí?, a ese segundo exilio del que habla Mahmoud Darwish, que es el de la Nakba, porque el primer exilio es el de Granada, o sea, es el exilio por excelencia. Dice, es un Adán de dos exilios, porque Adán y Eva fueron los primeros exiliados de, si podemos llamar historia, ¿no? Y entonces, digamos, él es un Adán exiliado primero de manera inmemorial de Granada, y por eso es que este libro él lo publica en el 92, ¿no?, y piensa todo esto en el 92. Si ustedes vieron posiblemente una película de Godard que se llama Nuestra Música, habrán visto, o les recomiendo muchísimo verla, en esa película hay una entrevista a Darwish, ¿no? Una israelí entrevista a Darwish, evocando un poco al libro en Palestina como metáfora, y aparecen unos indios, ¿no? Esto ocurre en Sarajevo, y bueno, hay montones de fragmentos de este poema que van apareciendo en la película. Les recomiendo ampliamente verla. Y bueno, trata por supuesto del tema de Palestina y qué son los israelíes para los palestinos, ¿no? Entonces, bueno, habiendo empezado con la idea de colonialidad de poder, de dominación, de racialización, de despojo, pasando por este poema que literalmente habla de Colón, porque Colón pasa a ser aquí la figura del error ese que conduce hacia este abismo en el que nos encontramos ahora, y que algunos todavía siguen celebrando como
como, digamos, un gran logro tecnológico y cada vez buscando nuevos logros tecnológicos, que bueno, ya quien ha leído a Iván Illich tiene claro que, digamos, hay una crítica sistemática, Günther Anders también, ¿no? Muchos pensadores en distintos tiempos fueron advirtiendo contra estos peligros de esta civilización que es verdaderamente criminal y suicida, las dos cosas. Este poema muestra el núcleo colonial profundamente teológico-político, pero de una teología política, abre a una teología política contrahegemónica. Así como Taubes estaba planteando, él decía, yo soy un apocalíptico de la revolución, señor Schmitt, usted es de la contrarrevolución, ¿no? Yo quiero terminar con este orden, Walter Benjamin dirá lo mismo. Darwish está planteando también, digamos, todo este nudo teológico-político. Entonces, yo no sé cómo estamos de tiempo, porque ahora yo podía elegir dos caminos. Si quieren, si no, nos detenemos acá y hablamos de esto. Pero yo había elegido dos caminos que trabajo aquí en este libro, que es teología, trazo por una teología política descolonial. Uno es el de un lugar que es el nombre del mal y tiene, digamos, el topónimo dice lo más bello, ¿no? Que es Hebrón, al-Jalil, que quiere decir la amistad, ¿no? Y que además está nombrada en la Biblia como una de las ciudades refugio, ¿no? Es decir, las ciudades refugio, aquellas que están destinadas a los asesinos que mataron sin la intención, los asesinos no intencionales, es como un lugar que los protege. Y la otra, que tiene que ver con esta lectura tan punitivista que nos gusta hacer de la Biblia, ¿no? Hay como cierto regodeo en el punitivismo. La gente vitupera a Caín como si fuera un ser así erróneo, y bueno, es el único abuelo que tenemos si nos ponemos a ver. Y habría que ver, a mí me gusta mucho darle la vuelta a este tipo de elementos. Hay varias cositas. Uno sería, por ejemplo, eso lo hizo muy bien Yeshayahu Leibovitz, que era un religioso ortodoxo judío que era sumamente crítico. Él decía, cuando leemos la Torre de Babel, como que la pluralidad de lenguas fue un castigo, es un error, porque en realidad fue una protección para evitar el pensamiento único, porque si recuerdan cómo empieza, en el Génesis dice que la tierra entera era una sola lengua, ¿no? Y él dice, nos protegió del pensamiento único. Entonces aprender a mirar esa otra parte, porque cuando también hablamos del exilio de Adán y Eva, digo, ¿qué? Le alambró, está bien, puso a los querubines, ¿no? Que no los dejaban entrar, pero alambró todo. ¿Quisieron volver a Adán y Eva acaso al Edén? ¿Les interesaba? Nunca sabemos de un intento de querer volver al Edén. Y hay varias cosas que nosotros solemos leer, nos ponemos del lado de la autoridad siempre, a señalar a los que se portan mal, como en la escuela. Y me parece que hay algo que nos estamos perdiendo, de una responsabilidad. Por ejemplo, a mí me gusta, como aprendí la Biblia y el hebreo desde los 6 años con mi abuelo, que era un hombre irreverente y que me enseñó que el respeto es sinónimo de irreverencia, es decir, cuando uno reverencia a alguien en realidad no lo está respetando, le está mostrando la relación jerárquica en la que se encuentra. Cuando uno respeta, debe ser irreverente. Y entonces, bueno, a mi abuelo le gustaba enseñarme con una sonrisa la Biblia, y bueno, hablaba de mi amigo Jehová, decía, por ejemplo, para hablar de Dios, y cosas así. Y entre esas cosas, cuando leímos juntos ese versículo tan mal traducido, que en Éxodo 3:14, cuando Moisés tiene que ir, después de estar con la zarza ardiente ahí que le habla, le dice, bueno, tienes que ir y decirle que lo vas a liberar, y le va a decir al faraón. Entonces le dice, bueno, ¿y quién me manda? Pide nombre de autor, ¿no? Y entonces contesta, y ahí empiezan todos los sabiondos a discutir, ¿no? Entonces, bueno, al principio se traduce como sum ki sum, cosa que está mal, porque no existe el presente, la conjugación presente del verbo ser en hebreo. Y
entonces, ya viene la gente que ha estudiado más y dice, no, esto está en futuro. Es seré el que seré. Entonces el nombre es el tetragrama, Jehová o Yahvé o como quieran llamarlo, total no sabemos pronunciarlo, sería ese seré el que seré. Pero yo cuando lo leí la primera vez cuando era chica, y bueno, los maestros me dijeron que no, pero después de grande volví a escribir sobre eso, en realidad se puede leer como sea el que sea yo, es decir, sea quien sea yo. Ahí lo que se abre es la posibilidad de pensar a un Dios que no es la autoridad, no es una relación vertical de aquel que dice, te mando yo y vas a ir a liberar, sino la esclavitud debe indignarte y entonces tienen que organizarse para ir a combatir la esclavitud, ¿no? Y a huir de esa esclavitud y bueno, empezar una vida sin esclavitud y en libertad. Entonces, hay otras lecturas que podemos hacer, menos punitivistas, menos verticalistas, menos autoritarias, ¿no? Y con una concepción de autoridad mucho más creativa, creo yo. Y algo de eso pasó con Caín, ¿no? Porque una cosa es Caín y otra cosa ya es Lamech, ¿no? Lamech, que es alguien que va y dice, sí, yo ahora, Caín mató a uno y será vengado 7 veces, entonces a mí, que maté 2 y sabía lo que hacía 77 veces, ¿no? Un fanfarrón. Pero Caín no sabía lo que era matar, ¿no? Empecemos por ahí. Y entonces, lo que yo traté de hacer ahí es, a la luz de prácticas del cultivo, tratar de ver qué pasó con este agricultor que es condenado al nomadismo, ¿no? ¿Es acaso el nomadismo una condena? O a lo mejor es una protección de la tierra. Porque cuando uno va a Yucatán, hay todo un sistema nómade de agricultura, que es el de roza, tumba y quema, para proteger la tierra. Se trabaja 2 años, algo así, después se quema, se va a otro lugar, la tierra descansa, se regenera, se volverá en otro momento, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante empezar a leer la Biblia hebrea, siempre digo yo, de una manera menos punitivista, con un concepto de autoridad alternativo al del autoritarismo, del Dios que castiga, ese Dios iracundo, etcétera, etcétera. Verlo como una posibilidad de otra cosa, que es lo que sí supo ver, por ejemplo, Martin Buber, cuando discutía con Ben Gurión y con todos los sionistas la forma de entrar a la tierra, cuando él constantemente estaba diciendo de qué nos sorprendemos, cómo vamos a decir que fuimos atacados si nosotros entramos aquí atacando por las vías de la paz, entre comillas, ¿no? Entonces hay toda una asunción de responsabilidad que el texto bíblico sigue siendo un tesoro y una promesa, ¿sí? Y que no es justo dejarlo en manos de aquellos que lo usan hoy, bueno, ya con la última amarra apocalíptica ya rota, ¿no? Y ya absolutamente encaminados hacia el apocalipsis, ¿no? Como lo vemos ahora, pero que a nadie tiene que sorprender y que las marchas que defienden el Estado democrático tendrían que revisar que de qué democracia estaban hablando, porque no hay democracia posible a costa de la expulsión, del despojo, de un aparato de justicia kafkiano que opera sobre una población, me refiero kafkiano a la figura de detención administrativa, que permite que una persona, igual que Joseph K., esté siendo detenida sin conocer la causa, 6 meses, eso renovable de manera indefinida. Y bueno, ¿qué diferencia entre lo que Kafka describió en el proceso, ¿sí? en el libro El Proceso y sobre todo en el relato de la catedral, y bueno, que están en Madrid, está muy buena la obra que están dando en
en el Teatro María Guerrero del Proceso de Kafka. Está muy bien, les recomiendo ir a verlo. Me parece Ivana, que... Sí. ¿te parece que es que está muy interesante? De verdad, te escucharíamos yo creo que toda la tarde y toda la noche y parte de mañana. Pero si te parece, porque ya veo algunas manos levantadas, podemos abrir el diálogo y seguir con esta línea de pensamiento, pero un poco así entre por todos. Favor, Gracias, de verdad. No, pero es un placer, de verdad que sí, escucharte. Sí, sí. Yo quería, María, ¿vale? Hola Silvana, bueno, hola a todas y hola especialmente Silvana, soy Pepa Torres, que aún no nos hemos conocido en presencial, pero me alegra Quiero verte la cara, Yo Pepa. también, y tomarme un café contigo enseguida, a ver si la vida nos deja, ¿vale? No sé si... Bueno, lo primero que quiero decir es que, claro, esto para nosotras, bueno, por lo menos para mí, pero pienso que para muchas de nosotras, lo que estás diciendo es un absoluto agujero, quiero decir, que nos resulta absolutamente, en gran parte, muy, muy nuevo, ¿vale? Y en ese sentido como agradecerte mucho, ¿no? Agradecerte un montón porque nos abres ahí un abismo de ignorancia y también de responsabilidad, ¿no? Entonces eso es agradecerte, ¿no? Como dice María, te podríamos escuchar sin parar y luego esto hay que pasarlo por nuestras propias vidas y nuestras propias complicidades, ¿no? Yo de todo con lo que me he quedado así como fuerte es con esta ideología de la locura que has dicho, ¿no? Que de alguna manera hace que la Biblia judía, pero también en grandísima parte la Biblia católica, podríamos decir, se convierta en la legitimación del imperialismo, de la violencia, de la exclusión, ¿no? Y que terminemos en gran parte por naturalizarlo, ¿no? Entonces, cuando hemos visto esa imagen tan potente, ¿no? De pedir perdón, ¿no? Que tendríamos que estar pidiendo perdón todos los días en esta parte del mundo colectivamente y no solo perdón, sino justicia y reparación, ¿no? No sé, no se me ocurre nada que preguntarte más que agradecerte que a través de este pensamiento decolonial nos abras las mentes, ¿vale? O sea, nos abráis las mentes, ¿no? Y esto merece luego como un trabajo así muy serio en nuestros propios colectivos. Yo tengo la suerte de conocer a María Landi, de haber vivido con ella un tiempito siempre breve, que ella nos abrió muchísimo la conciencia a mi comunidad, a toda la realidad de Palestina y la naturalidad con que vivimos la masacre de este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por un lado el grito de que no puede ser, ¿no? De que no puede ser que ese Dios de los blancos, ese Dios de los imperios no tiene nada que ver con el Dios que decimos en nosotros, en nuestra tradición católica, que representa la plenitud de lo humano y de la fraternidad y de la sororidad que fue Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, no se me ocurre mucho que preguntarte, sino simplemente agradecerte y darnos cuenta de todo lo que tenemos pendiente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Gracias. Yo quisiera así decir un par de cositas. Una es la teología política colonial cristiana, o sea, no solo en Israel, que eso lo ha trabajado muy bien María, o sea, hay todo un interés de los evangélicos de adelantar ya el fin del mundo para que por fin vuelva Jesús, entonces que se maten entre hermanos semitas, ¿no? En la tierra non sancta. Acuérdense de Bush, era claramente una cruzada cristiana. Claramente. También. Me parece que el tema de Palestina, digamos, es muy claro. Yo creo que también el tema de los saharauis entra en esto, porque el colonialismo y el Estado nacional, el orden nuestro, le da un valor. Este poema habla de la tierra y de lo que significa la tierra y que la tierra está viva, frente de este despojo territorial que se ensaña especialmente con los nómades. O sea, los nómades son un peligro para el sistema porque ellos ocupan demasiada tierra
y lo hacen de una manera en la que van acariciando el suelo cuando caminan y dejan apenas huellas, ¿sí? No son civilizaciones que dejan la huella así, cicatrices en la tierra, sino que pasan de una manera muy amigable y eso es algo imperdonable para todo Estado nacional, porque estamos en una especulación de la tierra, de los territorios, del subsuelo, de las aguas, de todo, ¿no? Y el tema de los nómades aquí en España importa muchísimo porque bueno, no termina el tema del Sáhara Occidental acá, ¿no? Y ya vemos cómo, no sé si estuvieron atentos a esa noticia que salió hace un par de semanas, 3, no me acuerdo, de Radio Francia Internacional, sacó el tema de una red que se llamaba Jorge, como en castellano, así, Jorge, tan difícil para pronunciar en otras lenguas como el hebreo, como el francés. Bueno, era un grupo de exfuncionarios del Mossad que se les ocurrió, no es Pegasus, que era el espionaje en los teléfonos que tanto daño nos causó a muchos en distintos países, sino crear personajes ficticios muy, muy creíbles que creaban tendencias e influían en decisiones políticas tremendas. Yo creo que el auge del bolsonarismo debe tener algo de eso, seguramente. En procesos electorales. Sacando Rusia, Estados Unidos e Israel, todo el resto fue tocado, y el tema del Sáhara Occidental fue afectado porque crearon la idea, porque nosotros le llamamos Magreb a todo el norte, pero Magreb es Marruecos. Entonces, como es Sáhara al-Garbía, es el Sáhara Occidental, lo sustituyeron por Sáhara al-Maghribía, o sea, por el Sáhara marroquí. Y Pedro Sánchez se compró ese big deal, diría Bush, y entonces, no Bush, perdón, Trump, y entonces en eso estamos, pero influyeron en México, aquí en Cataluña, qué sé yo, donde miremos, influyeron estos del programa Jorge. Entonces, sin alta tecnología es un arma de guerra tremenda, ¿no? Quería decir eso. María Landi tiene la mano levantada, ¿no? María. No, no se te oye, María. No, solamente, ahora sí. No, yo tengo también, un poco como Pepa, más que preguntas, que me surge por dónde nos sentimos interpeladas, ¿no? Y recién Silvana, sin nombrarlo, aludía al fenómeno del sionismo cristiano, que es tan extendido, que se está extendiendo tanto, y, o sea, las iglesias cristianas evangélicas sobre todo, pero yo siempre insisto que en el catolicismo está mucho más disfrazado, pero está presente también, y su amor incondicional a Israel, y su apoyo a Israel, y su identificación entre el Israel bíblico y el Estado de Israel actual, con su proyecto colonial, militar y de apartheid, y bueno, todo eso, pero a la vez yo decía, bueno, ya sabemos qué ideología, digamos, está detrás de quienes adhieren a esto del sionismo cristiano, y cuáles son sus frutos, digamos, ¿no? Pero, bueno, el lobby sionista cristiano en Estados Unidos es tan poderoso como el lobby judío, ¿no? O más, creo que a esta altura más. Pero yo me he sentido interpelada, y acá menciono también algo otro trabajo que leí de Silvana, que también retomaba a un autor palestino, en ese caso Edward Said, y que tiene que ver con sentirnos interpelados como personas cristianas progresistas o de izquierda, a la cual de alguna manera nosotras pertenecemos a ese palo, como decimos acá, en América Latina, claramente, las más veteranas que vivimos todo lo que fue el auge de la teología de la liberación. Y, por ejemplo, el cuestionamiento o la crítica es cómo la imagen del éxodo ha sido siempre en nuestro imaginario, en nuestra teología de la liberación, asociado
al proceso o el fenómeno mítico, pero que muchas veces de lo mítico se pasa a lo histórico sin ninguna transición, de un pueblo que se libera de la esclavitud, ¿no? Y que va a habitar en una tierra que Dios le ha prometido, sin tener en cuenta lo que viene después, es que la tierra que Dios le prometió estaba ya habitada. Cualquier similitud con el siglo XX y Palestina no es coincidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ese pueblo, tras liberarse de la esclavitud, va a esa tierra prometida a masacrar salvajemente a todos los habitantes nativos, originarios o como sea, que estaban ya viviendo en esa tierra? Y como nosotras, ya digo, la teología de la liberación pasa por arriba de todo eso, no se pregunta qué pasa cuando terminan de atravesar el desierto y llegan por fin a la tierra prometida. Y lo hemos incorporado como un signo de liberación cuando no lo es realmente, porque lo que vino después, si fue histórico o no, pero por lo menos en el texto bíblico, es una cosa muy horrible y es también el fundamento del proyecto sionista para conquistar, apropiarse de la tierra histórica de Palestina y masacrar, hoy en día más que nunca, como acaba de decir Silvana, masacrar a los habitantes originarios, porque molesta, ¿no? A ver, esta es la tierra que Dios nos ha prometido, es nuestra, nos la regaló hace, no sé, 5.000 años, no sé cuántos, y todos los que están, que no son de nuestro grupo, sobran, y hay que sacarlos, hay que eliminarlos a como dé lugar, ¿no? Limpieza étnica, genocidio, encarcelamiento masivo, ejecuciones masivas, lo que sea. Entonces a mí eso, mientras Silvana hablaba, aunque no estaba refiriéndose a ese texto, pero yo me acordaba de ese otro trabajo de leer la Biblia con los ojos de los cananeos, ¿no? De los cananeos que habitaban en esa tierra cuando supuestamente llegaron los israelitas a liberarla. Interesante. Claro. Ahí a mí me parece que es importante tomar en cuenta que esos textos, porque están en Números y está en Deuteronomio, hay instrucciones para la limpieza étnica, ¿no? Pero lo que explica Leibovich, por ejemplo, es que, cuidado, o sea, esos textos se leen siempre acompañados de los textos proféticos que los neutralizan de algún modo. Y lo dejan en un lugar de guerra santa que no tiene derecho a querer hacerse política, entrar en la historia. Eso lo dijo Rosenzweig con toda claridad. O sea, por eso él estaba en contra de que el pueblo judío quisiese volver a la historia. Dice, no, su lugar es ser testigo de la eternidad y no volver a la historia, y mucho menos poner en acto la Guerra Santa. Y lo que se ve todo el tiempo ahora es esas instrucciones, seguirlas en una lectura sin metáfora y sin una lectura absolutamente colonial y en función y sojuzgar al texto para usarlo de arma. Y lo vemos, por ejemplo, con Amalek, tal vez lo más difícil de masticar de todo el texto bíblico de la Torá es lo de Amalek, ¿no? Porque dice que Amalek sí que no hay que dejar a nadie vivo, hay que borrar la memoria de Amalek de la faz de la tierra. Entonces, bueno, desde escuchar a personas palestinas, tú conociste, María, a Nadira. Nadira, cuando yo fui a llevar por primera vez los argumentos de la Biblia y el dron, me la encontré en Haifa, y cuando conté lo de Amalek, Nadira dijo, mis vecinos me decían Amalek cuando yo era chiquita, los voy a demandar, ¿no? Entonces, desde eso hasta el otro día, porque se habla de la ocupación de Palestina, pero también el Golán está ocupado y pertenece a Siria, ¿sí? Y eso no lo niega. Israel acepta que es de Siria, pero que lo necesita para cuestiones de seguridad, como siempre. Entonces, desde el Golán, de la altura del Golán, que son Siria,
atacaron a la parte del sur de Damasco, que está bien, no había tenido destrucción por el sismo, pero que estaba absolutamente debilitado. Y entonces yo digo, pero ¿por qué había que matar a Amalek? ¿No? Si lo que explica en la Torá es que Amalek no merece quedar, pero ni memoria de Amalek, porque ellos habían abusado de la debilidad de la retaguardia, los últimos que venían en el desierto, que eran los más enfermos y debilitados. A ellos Amalek los mató y se aprovechó de ellos. Y ahora, ¿qué están haciendo? Se comportan como Amalek, ¿no? O sea, ya hay o sea, se han soltado completamente ya, todas las amarras. Si hasta hace poco se guardaba un poco el área de las mezquitas, porque digamos, en principio ningún judío puede entrar, porque cualquier lugar puede ser el de la Sancta Sanctorum en el templo, y entonces eso era exclusivo para los sacerdotes. Eso contenía de algún modo, ya se fueron las vallas de contención también ahí, ¿no? O sea, lo que viene es lo que siempre estuvo latente en el sionismo y no se decía, y gente responsable que debió hacerlo explícito, como Scholem, no lo dijeron, y era que el proyecto iba hacia la construcción del tercer templo, y la construcción del tercer templo, que es lo que quieren también los sionistas cristianos, y esa construcción del tercer templo necesita la destrucción de las mezquitas, y eso, bueno, eso es el apocalipsis, ¿no? Ya, tremendo. No sé si a lo mejor hay alguna palabra más, y si no tendríamos que ir, ¿verdad, María? Un poco cerrando, nos dejas con muchas cuestiones pendientes. O sea, si hay silencio no es porque no nos provoque, sino al contrario, por la máxima provocación que nos estás haciendo, ¿no? No sé si hay alguna palabra más. Pues si no, agradecerte un montón, Silvana. Yo deseando conocerte en persona y tomar un café, que lo tenemos en deuda, y sobre todo, además, yo creo que leerte también, ¿no? Y seguir profundizando en todo esto. Es una suerte que estés ahora entre nosotras aquí en España, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y nos volvemos a citar para el 19 de abril con una teóloga protestante, Mireia Vidal, que nos va a ayudar a reflexionar sobre las mujeres en la Reforma Protestante desde una perspectiva histórica. Y dice que en un minuto puede. Bueno, esta niña también se suma, ¿sí? Y bueno, pues si no hay más que decir, muchísimas gracias a todas. Gracias a todas. Un gusto el encuentro. Gracias, María, por haber presentado a Silvana también, ¿eh? Decíamos, ¿quién mejor que María que la presente? Un placer. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.